222 millones de euros por un solo jugador, en una sola transferencia. Ese dinero no venía de un club de fútbol, venía de un gobierno, y lo que ese gobierno compraba no era un delantero. Brasil juega el Mundial 2026. Cada vez que la selección aparece en pantalla, el mundo celebra. Los colores amarillo y verde llenan los estadios de Estados Unidos, México y Canadá. Pero hay una pregunta que el fútbol lleva años evitando. Una pregunta que no está en las transmisiones ni en las conferencias de prensa. ¿Quién controla realmente el fútbol moderno? Porque la respuesta no está en los estadios. Está en los despachos de los gobiernos que compraron el deporte. Y esa historia empieza con un número. El 3 de agosto de 2017, el Paris Saint-Germain activó la cláusula de rescisión de Neymar Jr. El monto, 222 millones de euros. 0,0. No hay error tipográfico. 222 millones. Para comparar, en ese momento, el segundo traspaso más caro de la historia era de 80 millones. El PSG no batió el récord, lo triplicó de golpe. Todas las grandes ligas del mundo dijeron que era imposible. Los economistas del deporte dijeron que no tenía sentido financiero. La UEFA abrió una investigación por posible violación del fair play financiero. La investigación se cerró sin sanciones. ¿Por qué? Porque PSG no es un club de fútbol. PSG es el instrumento financiero de un estado, y ese estado tenía algo urgente que comprar. Para entender por qué ese número importa, tienes que entender quién era Neymar Jr. en 2017. No era solo un buen jugador. Con 25 años, Neymar era el tercer mejor jugador del mundo, detrás de Messi y Cristiano Ronaldo, y acelerando hacia ellos. En su último año en Barcelona, había ganado la Liga Española, la Copa del Rey, y había llevado al equipo hasta las semifinales de la Champions League. Marcaba más de 40 goles por temporada, contando todas las competiciones. Era, en ese momento, el heredero declarado del fútbol mundial, la persona que iba a ser el mejor del planeta cuando Messi y Cristiano se retiraran. Pero Neymar no era solo un futbolista excepcional, era una industria. 260 millones de seguidores en redes sociales, contratos de patrocinio con Nike, Red Bull, Gillette, Beats by Dre, Mastercard, presencia en medios comparable a la de los mayores artistas musicales del planeta. En términos de marketing deportivo, Neymar valía más fuera del campo que dentro. Cada campaña suya llegaba citada a mercados que el fútbol europeo no alcanzaba solo. Brasil, América Latina, el sudeste asiático. Neymar era el embajador global más poderoso del deporte. Y Qatar necesitaba exactamente eso. No necesitaba sus goles, necesitaba su nombre, su imagen, y que el mundo mirara en la dirección correcta. Y eso fue solo el primer dominó. Para entender el traspaso de Neymar, hay que retroceder 6 años. 2011, Qatar Sports Investments compra el Paris Saint-Germain por 50 millones de euros. Qatar Sports Investments no es una empresa privada, es un fondo soberano del Estado de Qatar, propiedad directa del gobierno, controlado desde Doha. En ese momento, nadie en Europa hizo demasiadas preguntas. La narrativa fue simple. Un país del Golfo, rico en petróleo, quería un juguete europeo, un capricho de lujo. Pero en 2010, un año antes de esa compra, había ocurrido algo que cambiaba completamente el contexto. En diciembre de 2010, la FIFA había entregado la sede del Mundial de 2022 a Qatar. La decisión generó escándalo inmediato en todo el mundo del fútbol. Qatar, un país con menos de 3 millones de habitantes, sin tradición futbolística, con temperaturas de 50 grados en verano, sin estadios, sin infraestructura y con serias denuncias documentadas de violaciones a los derechos humanos. Y sin embargo, Qatar ganó la votación de la FIFA. 12 meses después de ganar ese mundial, Qatar compraba el PSG.
no como capricho, como estrategia. Aquí planto la pregunta que tendrás en la cabeza durante los próximos 5 minutos. Si Qatar gastó 50 millones en un club europeo un año después de ganar el Mundial y 6 años después gastó 222 millones en un solo jugador, ¿cuánto costó ganar ese Mundial? Espera, porque el segundo dominó que cayó responde esa pregunta. Y la respuesta no está en ningún libro de texto sobre fútbol. Segundo dominó. Volvamos a agosto de 2017. PSG activa la cláusula de 222 millones de euros. El dinero sale de las arcas de Qatar Sports Investments, que son las arcas del Estado de Qatar. La pregunta inmediata que todo el mundo en el fútbol se hizo fue obvia. ¿Cuándo recuperan esa inversión? El economista deportivo Stefan Szymanski, autor de varios libros sobre economía del fútbol, publicó en ese momento un análisis que lo dejaba muy claro. Ningún modelo de negocio futbolístico justifica ese gasto. No existe retorno económico posible de esa inversión dentro del fútbol. El valor real está fuera del campo. Fuera del campo. ¿Qué había fuera del campo? Calculemos. En los 5 meses posteriores al traspaso de Neymar, la empresa de análisis de medios Nielsen Sports estimó que Qatar recibió cobertura mediática global equivalente a más de 4.000 millones de euros en publicidad gratuita. En de 4.000 millones, por una inversión de 222 millones. El retorno fue de 18-1, pero el retorno más importante no fue económico, fue narrativo. El nombre de Qatar apareció en todos los medios del mundo durante semanas, no como el país que viola derechos laborales, no como el país con cuestionamientos sobre la votación del Mundial, como el país que acaba de hacer el traspaso más caro de la historia del fútbol. La conversación cambió completamente. Para Qatar, 222 millones fue la campaña de relaciones públicas más efectiva de la historia del deporte moderno, y eso fue el segundo dominó. Tercer dominó. Mientras el mundo entero hablaba de 222 millones, mientras los aficionados debatían si Neymar valía ese precio, en Qatar estaban construyendo los estadios del Mundial, 8 estadios nuevos, infraestructura de transporte desde cero, todo construido por trabajadores migrantes, venidos de Nepal, Bangladesh, India, Pakistán, de los países más pobres del mundo, a trabajar en uno de los más ricos. En 2021, la Organización de Derechos Humanos, Equidem, publicó su informe sobre las condiciones laborales. El Sindicato Internacional HTUC, la mayor confederación sindical del mundo, estimó en 6.500 el número de trabajadores migrantes que murieron en Qatar entre 2010 y 2020. 6.500. El gobierno de Qatar rebatió esa cifra. Dijo que la metodología no era correcta, que muchas muertes eran por causas naturales no relacionadas con el trabajo. Pero el testimonio de Mustafa Kadri, investigador de Amnistía Internacional que pasó meses en Qatar, documentando los testimonios en primera persona, es difícil de ignorar. Los trabajadores nos describían contratos que no existían al llegar, deudas de reclutamiento que los dejaban atrapados sin poder marcharse, temperaturas de 50 grados, trabajando 12 horas sin descanso, y cuando alguien moría, el certificado decía causas naturales, sin investigación, sin autopsia, sin responsabilidad. Ese era el Qatar real, el que nadie mostraba cuando el mundo hablaba del traspaso de Neymar, porque el traspaso fue diseñado exactamente para que el mundo no hablara de eso. Ese es el testigo que el fútbol nunca quiso en el estadio. Y ahora la respuesta a la pregunta que plantea al principio. ¿Cuánto costó ganar el Mundial de 2022? La investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la más grande jamás realizada contra la FIFA, terminó en mayo de 2015 con 14 funcionarios detenidos por el FBI en el hotel Baur Oulak de Zúrich a las 6 de la mañana. Los cargos: corrupción, lavado de dinero, fraude electrónico,
Los sobornos documentados superaban los 150 millones de dólares, repartidos en décadas de votaciones amañadas. Chuck Blazer, el delegado norteamericano de la FIFA, que se convirtió en informante del FBI a cambio de una reducción de condena, confirmó bajo juramento: acepté sobornos relacionados con los procesos de elección de sede del Mundial de Francia 1998 y Sudáfrica 2010, y no fui el único en hacerlo. No fue el único. La votación de diciembre de 2010, que entregó el Mundial a Qatar, fue revisada dentro de esa misma investigación. Varios delegados que votaron por Qatar aparecen mencionados en los documentos judiciales. Mohammed bin Hammam, el más poderoso dirigente qatarí dentro de la FIFA, fue suspendido de por vida por corrupción. La pregunta que todo el mundo hizo fue lógica. ¿Se anuló el Mundial de Qatar? No. ¿La FIFA reinvestigó la votación de 2010? No. ¿Alguien devolvió el dinero? No. El último dominó cayó en noviembre de 2022, con el primer mundial en suelo árabe, con los 8 estadios climatizados en el desierto, con Neymar vistiendo la camiseta de Brasil en el país que financió su traspaso, y con la FIFA cobrando $5,000 millones en derechos de televisión. Los 4 dominós cayeron en orden. Qatar ganó el derecho a organizar el mundial con votos que, según la investigación del FBI, costaron dinero. 12 meses después, compraron el club de fútbol más visible de Francia. 6 años después, pagaron 222 millones por el jugador más mediático del planeta. Y mientras el mundo entero hablaba del traspaso más caro de la historia, 6.500 personas murieron construyendo los estadios donde se jugaría ese mundial. Neymar jugó ese torneo. Brasil cayó en cuartos de final contra Croacia. Qatar organizó el espectáculo más caro de la historia del deporte. FIFA cobró y el fútbol siguió, como si nada hubiera pasado, como si la cadena de dominós no existiera, porque eso es lo que hace el fútbol cuando el dinero es suficientemente grande. Sigue y pide que tú también sigas mirando. La pregunta que te dejo esta noche no tiene respuesta sencilla, no la hay. Cuando un gobierno compra a un club europeo con su fondo soberano, paga 222 millones por un jugador para cambiar la narrativa sobre su país, organiza un mundial que, según los documentos del FBI, se ganó con sobornos y construye los estadios con trabajadores que murieron a 50 grados en el desierto. ¿Qué estamos viendo exactamente? ¿Fútbol? ¿O algo que usa el fútbol como disfraz? Eso es lo que el fútbol calla, y ahora sabes por qué lo calla. Suscríbete, porque las preguntas incómodas son las únicas que importan.